técnico, 2 ingenieros industriales y un estudiante de... bueno, todos somos estudiantes y el último igual es estudiante, pero de la carrera de creación y desarrollo de empresas. Entonces voy a empezar a explicar la fórmula secreta de Diviértete, que se resuma en impacto más rentabilidad. Empezamos con el impacto. Bueno, básicamente la motivación de todo esto se centra en 2 cosas: la educación en Bolivia y los videojuegos. ¿Cómo es la educación en Bolivia? Bueno, prácticamente, ¿qué es lo que ocurre en nuestra educación? Empezamos con mucha diversión, mucho aprendizaje, y ¿cómo terminamos? Con poco aprendizaje y nada de diversión. ¿Y qué es lo que está pasando? No estamos aprendiendo, ¿no? Y esto incluso, el problema sobre todo es vital en ramas importantes basadas en la matemática, en la física, en la química. Es un problema muy grande. ¿Y qué pasa con los videojuegos? Los videojuegos los jugamos desde que somos muy pequeños, desde que somos niños, hasta que somos adultos, ¿no? ¿Aprendemos? Es la pregunta. Sí aprendemos, pero aprendemos muchas cosas que son alguna parte útiles, pero la gran mayoría no. Pero de todas formas es increíble tú cuando preguntas a un niño cómo es que ha pasado un nivel, cómo es que trata el juego, y el niño te explica todo, ¿no? No hay ningún libro sobre ese juego, no hay ninguna clase sobre ese juego, sin embargo ese niño sabe todo eso. Entonces, ahí es que nacen los videojuegos educativos y es en lo que se enfoca Diviértete. Sin embargo, aquí hay 2 tendencias: la educación divertida, que son juegos que juegas en los colegios y que, bueno, los profesores te hacen jugar y te diviertes. Sin embargo, después de eso, ya no quieres jugar, ¿no? O sea, no te llama la atención. Sin embargo, hay otra tendencia, que es la diversión educativa, ¿no? Entonces, en este punto, lo que se busca en el desarrollo de los juegos es que los juegos llamen la atención a los niños, ¿no? Que llamen la atención a los niños de tal forma que ellos tengan deseos de seguir jugando el juego. Esa es la idea principal de Diviértete. Así que vamos a pasar ahora al punto más importante: rentabilidad. Diviértete es rentable, pese a que tiene un enfoque al impacto positivo. ¿Cuáles son los segmentos de cliente que tenemos en Diviértete? Usuarios, colegios públicos y privados, padres de familia, ONGs. Los principales usuarios, de ellos depende el éxito del negocio, ¿no? Ellos son los más importantes, de ellos depende todo. Colegios públicos, ONGs, es un segmento que nosotros hemos denominado como un segmento mayorista, y padres de familia, quienes tienen la decisión de compra sobre los usuarios, ¿no? Ahora, ¿los usuarios tienen decisión de compra? Algunos dirán que no, pero sí, nosotros queremos ofrecer algo divertido. Y cuando es algo divertido, un niño invierte su dinero. Muchas veces los niños ahorran dinero para comprarse juegos. Yo muchas veces he ahorrado dinero para comprarme juegos. De hecho, he debido ahorrarme más de 1000 bolivianos en cartas, en videojuegos, etc. Entonces, los niños también invierten su dinero. Como los usuarios son los más importantes, hemos tenido que segmentar en niveles de importancia. Lo hemos segmentado bajo el sistema de educación antiguo, ¿no? Que es de primero a cuarto, nivel básico, un 20% de importancia; de quinto a octavo, nivel intermedio, 50% de importancia, el más importante; y primero a cuarto de secundaria, el segundo puesto con un 30% de importancia. Sin embargo, a futuro, el último segmento puede que sea el principal. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa con el primer segmento? Bueno, de hecho, ya existen muchos productos sustitutos para este segmento, ¿no? Existen muchos productos sustitutos. La competencia interna es baja, sobre todo no hay una empresa que desarrolle juegos para niños. De hecho, solo encontré una empresa que está en Cochabamba. Sin embargo, no hay más información de esa empresa a partir de 2011. O sea que probablemente esa empresa ya no existe, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el segundo? Los productos sustitutos son muy pocos. La competencia interna no hay. Competencia externa sí hay, media, ¿no? Y con el último, productos sustitutos muy pocos. Competencia interna, nada. Competencia externa, entre media y baja. Pero entonces, ¿qué es lo que ofrece Diviértete? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Básicamente nosotros ofrecemos videojuegos matemáticos de aventura de rol. Un poco largo. Aquí solamente una pregunta: ¿cuáles son los juegos más divertidos? Los juegos que a un niño, o sea, que te divierten más. Bueno, la respuesta es fácil: es aquellos en los cuales te atrapan, ¿no? Son los juegos en los cuales te atrapa la historia, te atrapa el personaje, tú te involucras con el juego, tú quieres superar metas, quieres acumular puntos. ¿Y por qué no usar eso en la educación? Sería más divertido, ¿no?
Entonces, la idea en este punto es desarrollar 3 juegos para nuestros 3 segmentos de usuarios. La idea es que cada uno de estos juegos tenga 4 partes, es decir, una parte para cada grado de aprendizaje en el nivel escolar. Ahora, ¿por qué de esta forma? Lo que nosotros tenemos pensado es, haciendo una analogía con la compra de libros, que el primer día de clases, empezamos las clases y el profesor nos dice, ok, por favor cómprense este libro de matemáticas, aquí están los ejercicios que tienen que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es muy aburrido y no es efectivo. ¿Qué tal si en vez de eso el profesor dice, bueno, vamos a comprar un juego de Divierte Tech, es un juego divertido, aquí están todos los ejercicios que van a hacer, aquí van a estar sus exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la próxima semana, por favor, tienen que llegar al nivel 5, tienen que tener cierta cantidad de puntos, tienen que conseguir estas botas para cruzar el puente secreto, etcétera. Entonces, los niños, wow, o sea, qué divertido, yo quiero aprender matemáticas, ¿no? Ahora, la idea de esto es involucrar a los niños con los personajes. Por lo tanto, aquí en los prototipos del personaje se trata de hacer ciertos personajes con características muy similares a los niños que los juegan, ¿no? La idea es que en cada parte de los juegos el niño vaya creciendo junto con el personaje. Esa es la idea principal, ¿no? Entonces esto sería para el segundo juego y para el tercer juego. Ahora, algo más interesante. ¿Cuáles son las opciones disponibles y características que queremos ofrecer? Vamos a tener 4 versiones de los juegos. Una versión gratuita, versión de prueba, versión comercial y versión adaptable. Diferencias. El acceso al juego es ilimitado para todos excepto para la versión de prueba. Escenarios en el juego. Como es un juego de aventura, los escenarios van a ser limitados, o sea, muy pocos para las versiones gratuitas y algunos para las versiones de prueba. Sin embargo, para las nuevas versiones, todos los escenarios del juego van a estar disponibles. Los minijuegos. Los minijuegos son la parte más importante porque aquí es donde vamos a aplicar la matemática. Los minijuegos es de hecho donde estamos trabajando en el prototipado actualmente. Van a estar disponibles algunos para la versión gratuita y para los demás todo libre. Niveles de los minijuegos, igualmente. Algunos para la versión gratuita, todos para los demás. Acceso a información de desempeño. Esto es un punto importante, porque un segmento de clientes serán los colegios, padres de familia. ¿Qué ofrecemos a ellos? Les ofrecemos la disponibilidad de tener información del rendimiento, de cómo es que sus hijos están desenvolviéndose en el juego, es decir, cómo están aprendiendo la matemática. Están aprendiendo cómo está esa curva de aprendizaje. La matemática es pura curva de aprendizaje. Mientras más ejercicios hagas, mientras más practiques, mucho mejor, ¿no? La modificación de dificultades y accesos es igual a disponible solamente para la versión adaptable, es decir, ¿qué pasa con los docentes, con los profesores? Se les va a dar capacitaciones, en las cuales ellos puedan sugerir, adecuar las dificultades en los juegos, adecuar los niveles, permitir solamente que los estudiantes avancen hasta cierta parte del juego, de tal forma que ellos puedan controlar el aprendizaje, ¿no? No queremos que sea algo desordenado, queremos que los profesores también tengan control sobre los juegos, esa es la idea. Y bueno, los asesoramientos y capacitaciones que se darán a estos profesores estarán incluidas en la versión adaptada. Ahora los prototipos en los que estamos trabajando. Actualmente hemos hecho 3 prototipos. Este es el primer prototipo que desarrollé yo. El nombre que le puse es Math Splash. Es un juego en el cual tienes que aplastar números, pero para hacerlo tienes que realizar operaciones matemáticas, ¿no? Al final podemos ver la funcionalidad. Este es un juego basado en la defensa de torres, en defensa de bases, y prácticamente la base lanza rayos a zombies o diferentes monstruos de tal forma que no lleguen a la base. Para lanzar los rayos deben realizar operaciones matemáticas o diferentes operaciones relacionadas con las matemáticas, ¿no? Y también tenemos un juego relacionado con la lógica, en la cual el jugador debe primero identificar cuál es la imagen que sigue en la secuencia lógica. Una vez que identifica, recién puede armarlo. Si arma otra figura diferente a lo que sigue, entonces no puede pasar de nivel, ¿no? Y prácticamente estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el desarrollo de minijuegos. ¿Para qué? Para incorporarlos en el juego más grande. Ese es el punto claro. Pasemos a nuestras fuentes de ingreso. Prácticamente nosotros vendemos videojuegos y el servicio de adaptaciones. Los precios que hemos estimado, estos precios de acuerdo a cómo están los precios en los mercados de aplicaciones, algunos juegos relacionados, parecidos. Nosotros hemos visto que vamos a ofrecer la versión online y descargable, cada una a 30 bolivianos,
para la versión comercial. Y la versión adaptable, ya que requiere ciertas modificaciones en cuanto al código, 40 bolivianos. También ofreceremos una versión física, porque lastimosamente en Bolivia no tenemos la cultura de pagar por descargas. Entonces tenemos que ofrecer algo físico, ¿no? En la parte de descargable igual tenemos que armar stands para comenzar a los padres de pasarles a su flash, ¿no? Lastimosamente no hay esa cultura de entrar al internet, usar la tarjeta de crédito y descargar algo. Es algo que aún no está muy bien en Bolivia, ¿no? Sobre los servicios, solamente cobramos por las adaptaciones en las versiones adaptables. Es decir, y prácticamente este precio solamente llega a cubrir los costos operativos, es decir, los pasajes prácticamente de los programadores que van a ir a visitar a los profesores, un poco capacitarles, un poco ver las sugerencias que tienen y para incluirlas en los videojuegos. Ahora un poco de números. Yo les dije que esto es rentable, así que vamos a ver un caso pesimista. Un caso en el que no ganamos, un caso en el que tengo que hacer todo con nuestro dinero, el dinero del equipo. Nosotros hemos visto que el mínimo necesario de usuarios para que un colegio se convenza de que nuestro juego es bueno, es que tengamos 1000 usuarios, ¿no? De los cuales nosotros pensamos que 200 van a ser usuarios de versiones comerciales y 800 de versiones gratuitas. Ahora, en un colegio, solamente abarcando un segmento de los usuarios, habrían 600 estudiantes, es decir, 600 estudiantes entre quinto a octavo de nivel intermedio. Veamos esto. El año cero, nosotros prácticamente la mayor inversión que vamos a hacer es en marketing, ¿no? El desarrollo, todos los miembros del equipo somos programadores, estamos aprendiendo algunos, otros sí tienen mucha experiencia, ¿no? Básicamente todo se va a ir en marketing, ¿no? El primer año, ingresos por venta de versiones comerciales, 600 bolivianos, es lo que hemos logrado sin el contrato con el colegio. Ingresos por venta de versiones adaptables, ahí entra el colegio, 24.000 bolivianos. 24.000 bolivianos. Lo estamos vendiendo cada juego a 40 bolivianos, son 600 estudiantes. Ingresos por contrato de servicios, que es el precio fijo que debe pagar anualmente, 1.000 bolivianos. Ingresos por ventas, entonces 25.600, le quitamos el IVA, 22.272. Costo de desarrollo 0, lo estamos haciendo personalmente, no estamos contratando a nadie. Costos operativos 800, los pasajes para ir a visitar al colegio, etcétera, etcétera. Utilidad bruta 21.472 bolivianos, le quitamos el impuesto a las utilidades, 16.104 bolivianos el primer año. Calculamos nuestro VAR y 9.635 bolivianos el primer año. Hemos recuperado nuestra inversión en un año, ¿no? Ese es un caso pesimista. Estamos invirtiendo 6.000 bolivianos en marketing, 6.000 bolivianos en marketing para convencer a un colegio de que nuestro producto es bueno. Bueno, señores, muchas gracias por su atención.